Hola, 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 domingo 12 de enero de 2025. Para mí todavía era 2024, pero acá estoy sumándome a estas transmisiones de este año con el equipo de Viviendo Israel. Hola a todos, gracias por estar acá. Son las 6:15 de la tarde en el Estado de Israel, 1:15 de la tarde en la República Argentina, 5:15 de la tarde en España. Ya empezamos a saludar a todos los que están sumándose y vamos a buscar a las chicas. Sumar también a Lior, programa cargadísimo de información, de reflexión, de comentarios. Hola Luli, hola Gaby. Gaby, Las dos me aparecieron juntas. ¿viste? Fue, Juntas somos multitud. juntas son Bienvenido. Qué multitud. cara de relajado que tenés, qué sonrisa la tuya. Hasta que aterricé en Ben Gurión. Y bueno, así es, Hola. así es. Acá Bienvenido, estamos. Baruja va, Emet. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Sé que cuidaron bien el rancho, que hicieron programones, que un poco las vi, me costaba sumarme porque, bueno, estaba con poca señal, pero gracias totales por estas 2 semanas de descanso. ¿Cómo va? Merecidas, merecidas. Y nosotros Contale, acá estamos. contale, Gaby, a la gente que no nos ha visitado en el último tiempo, qué es lo que vemos cuando llegamos a Ben Gurión, qué es lo primero que vemos en todo el pasillo y en Es, demás. es muy interesante lo que vemos cuando llegamos y es de las últimas cosas que vemos cuando nos vamos. Digo, para que estén siempre presentes. Ustedes, quienes conocen Israel y a quienes no les contamos, la parte que da a la ida hacia la zona del free shop y de las zonas de embarque y al regreso hacia la entrada luego de migraciones para retirar las valijas, son dos rampas que se cruzan y en esas rampas a los costados, son rampas largas, altas y largas, a los costados de cada una de ellas los que vemos son fotos de cada uno de los secuestrados. Hace un año y pico, hasta noviembre del año pasado, había 250 fotos y cada uno de los secuestrados que fueron liberados o que fueron rescatados, sus fotos han sido sacadas y las que todavía están son de los 98 secuestrados que hasta el día de hoy, 464 días después del 7 de octubre de 2023, todavía permanecen adentro de la franja de Gaza y es muy loco pasar por ahí, no solamente porque de alguna manera uno no deja de pensar en ellos y de tenerlos presentes como nos pasa en cualquier punto de Israel, en las calles, en los lugares a los que entramos y en cada lugar hay una foto de los secuestrados, sino que lo que tiene de especial estas dos rampas es que se han ido como formando Altares. altares en cada una de las fotos, van armando no familiares o amigos de los secuestrados, sino la gente común que pasa, que sale de Israel o que entra a Israel y que al ver la foto de los secuestrados quiere dejar algo para tenerlos un poco más presentes, para recordarlos un poco más, para, para ir enalteciendo cada una de esas fotos para que nadie le pase desapercibido el lugar. Digo, ya de por sí no podría pasar desapercibido, pero a nivel tal que son, como vos decías, Javi, altares que se han armado con cada uno, tal vez con algunos más, con otros un poco menos, pero digo, en todos están presentes, todas las fotos están presentes, tal vez con las fotos de Kfir y Ariel, digo, que Las son fotos de Kfir y niños. Ariel son Son tremendos. Después yo las fuertes. voy a buscar y se las voy a subir y voy a tallar a los chicos. Es tremendo, se ven peluches, se de, ven, de todo. es desbastante. O sea, es como terrible irse y terrible volver, pero incluso en el escáner del pasaporte, cuando uno va a poner el pasaporte para escanearlo, Eso están fue las tremendo. fotos, ves las fotos de los secuestrados todo el tiempo, todo el Eso tiempo, fue todo el tremendo. tiempo. Vos sabés, sobre estas dos cosas, digo, me ha pasado a la salida de ir caminando por la rampa y ver a un nene, tendría 4 o 5 años, que iba con un muñeco de peluche en su mano, seguramente su muñeco
de contención, tal vez el muñeco que llevaría para que lo acompañe en el vuelo, y cuando pasó por la foto de Ariel, vio tantos peluches y fue como que vi el momento en el que tiraba la mano de su papá, que lo iba acompañando, como guiándolo hacia la foto de Ariel, y fue y dejó su peluche ahí para que quedara de alguna manera cuidando y acompañando a la foto de Ariel Vivas. Y esto que decías también de las máquinas de migraciones, ustedes saben, en Ben Gurión, el sistema de migraciones, sobre todo para los que tenemos no solamente ciudadanos, sino para todo aquel que tiene un pasaporte biométrico, son máquinas en las cuales uno pone la hoja del pasaporte para que le lea y le reconozca la cara, y en la pantalla donde tiene que aparecer fotografiada la cara de uno, antes de que pongas el pasaporte y antes de que te tomen la fotografía, lo que se ven son fotos de los secuestrados. Es imposible que uno esté en Israel y no vea todo el tiempo a los secuestrados y no los tenga presentes y cerca y al lado en cada una de las situaciones en las que vamos viviendo. Es que esto somos nosotros. Estemos donde estemos, entremos o salgamos, los Hatufim son parte nuestra, somos todos una familia, como lo venimos diciendo programa tras programa, y es una muestra más de que están y figuran en todos lados y van a estar hasta que no devuelvan hasta el último. Todavía tenemos 98 secuestrados al día 464 de esta guerra. Una guerra que, como decimos siempre, Israel no quiso empezar y la seguimos peleando. Pero con respecto a que somos 98 y hasta el último programa, cuando Gaby estaba comiendo asado, éramos 100, el Ejército de Defensa de Israel rescató 2 cuerpos esta semana de un túnel de Rafía. Esas 2 personas eran beduinos, practicaban la religión musulmana. De hecho, fueron secuestrados un padre con 3 hijos, un hijo de 17, uno de 18 y uno de 22. La niña de 17 rezaba el Corán estando en cautiverio y fue liberada en el acuerdo de noviembre. Los 2 menores de edad, el de 17 y el de 18. Recordemos que los únicos 2 menores que no fueron liberados en noviembre fueron Fir y Ariel Vivas. Los únicos 2. Este padre, que tiene 18 hijos, tenía 18 hijos, y uno de sus hijos de 22, que a su vez tenía 2 hijos, eran musulmanes, vivían en Israel, musulmanes que vivían en Israel, en un kibutz en Israel. Fueron secuestrados por un grupo terrorista el 7 de octubre y no les importó a los terroristas que estas personas no eran judías, eran musulmanas. Cuando los secuestraron, notaron que eran musulmanes porque hablaban árabe y porque rezaban el Corán. No obstante lo cual, los dejaron secuestrados por más de 400 días y los asesinaron en un túnel en Rafía, a los musulmanes, ni siquiera a los israelíes o a los judíos. Quiero decir, básicamente, para tener en cuenta que así como el Ejército de Defensa de Israel semanas atrás había liberado también a un beduino de un túnel de Rafías, exponiéndose los soldados judíos con su cuerpo para liberar a un rehén que no era judío, esta vez rescataron a 2 personas que tampoco eran judías, y los soldados se exponen cada vez que hacen estas cosas, tanto cuando liberan a personas vivas como cuando toman cuerpos que volvieron a Israel para ser enterrados, que el servicio forense de Israel determinó, porque el cuerpo del padre estaba más claro, pero el cuerpo del chico de 22 años hubo que determinar que era él. Vuelvo a decir, cuando hablan de un estado apartheid, entendamos que el grupo terrorista no tuvo ningún problema en secuestrar a musulmanes y nosotros no tuvimos ningún problema en musulmanes que vivían en Israel en rescatarlos. No solo eso, Gaby, quiero agregar un dato no menor, que el papá trabajaba hacía 17 años en el kibutz Jolit, en el granero. O sea, también Israel le estaba dando trabajo a otra persona no judía para poder darle la comida a la cantidad de hijos y poder darle la parnasá a toda su familia. O sea, no solo que los hemos rescatado, que los hayalim se han arriesgado, que los médicos forenses los han revisado, sino que también antes de toda esta masacre, ellos estaban bien y tranquilos acá, trabajando, porque Israel les había dado desde hacía 17 años trabajo. Bueno, pero a ver, chicas, es un poco lo que decimos semana tras semana y lo que tanto mencionábamos al principio de la guerra, y creo que esto nos hemos olvidado y no podemos olvidar, no es le daban trabajo a este beduino solamente. Hasta el 7 de octubre había 22.000 gazatíes que entraban diariamente con permiso de ingreso
ingreso al Estado de Israel. 22.000 gazatíes que tenían posibilidad de trabajar o que tenían posibilidad de atenderse en el servicio médico israelí, que podían estudiar, digo, que no tenían la ciudadanía israelí, porque por supuesto que no tenían la ciudadanía israelí, pero que podían interactuar con el Estado de Israel. Muchos de esos 22.000 gazatíes, no digo todos, pero muchos de esos 22.000 gazatíes trabajaban en kibutzim. Muchos de esos 22.000 gazatíes fueron parte de los 3.000 terroristas que ingresaron el 7 de octubre y que cometieron la masacre que cometieron los terroristas de Hamás. Aún cuando no fueran afiliados a Hamás, o sí, pero que intervinieron y tuvieron participación activa en la masacre perpetrada el 7 de octubre. Son muchos los testimonios, sobre todo de residentes de kibutzim, que denuncian y que denunciaron a lo largo de este año que han sido vistos por las cámaras de video de los diferentes kibutzim rostros de personas que trabajaban, que los reconocían. Ay, mirá, ahí está Luli, que todos los días entraba a trabajar a la casa de al lado o a la fábrica de mi kibutz, y que en las cámaras de video el 7 de octubre quedó registrado el ingreso junto con otros terroristas para incendiar, para violar, para asesinar, para secuestrar, así sea para robar las pertenencias de las casas de las personas que ya habían sido secuestradas o asesinadas. ¿Se entiende, no? Digo, claro, no podemos poner a todos en la misma bolsa, por supuesto, pero muchachos, no nos están dando posibilidad de que hagamos una separación y una limpieza de decir, bueno, vos sí, vos no, vos sí, vos no. Son muchos los casos de personas que entraban y que podían entrar y que evidentemente, más allá de trabajar, hacían también una operación de inteligencia para que la masacre del 7 de octubre se pudiera concretar y fuera llevada a cabo de la manera que fue llevada a cabo. Yo creo que estas obviedades que empezaron hace 464 días hay que repetirlas constantemente, porque nosotros entendemos que son obvias, nosotros que sabemos que son así, pero me parece que el mundo ya se olvidó que todavía sí. quedan 98 personas adentro. El mundo se olvidó que esta guerra no la empezamos nosotros. Como dijo Luli el otro día, el mundo al día siguiente nos estaba pidiendo, ¿cuál es la palabra que usaste, Luli, como tipo equivalencia para que nosotros... Proporcionalidad. Exacto, que era una aberración, ¿no? Porque el mundo nos pedía proporcionalidad como si eso fuese un elemento que restara fuerza nuestra. Y nosotras decíamos, si ustedes quieren proporcionalidad, tendríamos que entrar en Gaza, tendríamos que asesinar a 1.200 personas, tendríamos que asesinar a jóvenes, quemarlos vivos, violarlos y qué sé yo. Y si el mundo quisiera proporcionalidad, hoy deberíamos tener a 98 personas todavía secuestradas acá. ¿Ustedes se imaginan si nosotros tuviésemos a 10 mujeres, a un bisabuelo y a un niño de 2 y de 4 años o de 5 años secuestrados hace 464 días? La condena mundial, la Corte Penal Internacional y todos estos países occidentales, ¿se imaginan lo que dirían de nosotros? Bueno, pero a ver, es esa misma proporcionalidad y es esa misma Corte Internacional y es esa misma condena mundial la que, aún sin tener secuestrados, sigue confundiendo cosas tales como qué es lo que se negocia en una posibilidad de alto el fuego. Digo, no es la primera vez que escucho que se habla, que muchos medios internacionales hablan del intercambio de rehenes por rehenes. No, señores, no. Jamás tiene en su poder 98 personas, entre vivos y muertos, que han sido arrancados de sus hogares. Esas personas fueron secuestradas, ni siquiera son rehenes, son secuestrados. ¿Saben quién es un rehén? Un rehén es una persona que está en un banco, que entra un ladrón, toma el banco por asalto y hasta que negocia su salida, esa persona es un rehén. Ese grupo de personas que está dentro del banco es un rehén. Acá no hubo rehenes, acá hay secuestrados. Un secuestrado es una persona que está en su casa, durmiendo, en pijama, en calzoncillos, que está en la puerta de su casa tomando mate con una amiga, como pasó con Ofelia, que estaba yendo a andar en bicicleta, que estaba yendo a cuidar el jardín de chicos, preparándolo para el día siguiente volver a clases, porque ya se terminaban las fiestas del mes de Tishrei, y que un grupo terrorista entró, le agarró de los pelos, le disparó en el cuerpo, los tomó y se los llevó. Y hoy están secuestrados. Ahora, las personas
que están en poder de Israel no son rehenes ni son secuestrados. Son personas que fueron juzgadas, detenidos, legalmente detenidos por las fuerzas de seguridad israelíes y condenadas legalmente por la justicia israelí, no por la Corte Internacional que no tiene injerencia en Israel, por la justicia israelí, por actos criminales y o terroristas que cometieron contra el Estado de Israel o contra sus ciudadanos. Entonces, lo que se negocia, señores de los medios internacionales, o señores de la ONU, o señores de todas las organizaciones que dicen y que se llenan la boca pidiendo esta proporcionalidad a la que hacían referencia Gaby y Luli, señores, lo que se está negociando no es un rehén por otro rehén, es que Israel libere prisioneros que están cumpliendo una condena de manera legal en una cárcel legal en Israel y los entregue para que los terroristas de Hamas devuelvan vivos o muertos a los 98 secuestrados que están en su poder. ¿Se entiende la diferencia, no? Yo quiero, obvio que se entiende, y quiero agregar algo más a lo que estás diciendo, Gaby. No solo a estas organizaciones, sino vamos a agregar, y Gaby va a saltar, Gaby, anteojos rojos, así que prepárate, Gaby. Qué miedo. No, otra vez la aparición del Papa, cuando está diciendo que está muy preocupado y que es muy grave cómo está actuando Israel para poder eliminar al grupo terrorista de la masacre que hizo el 7 de octubre. Hasta ahí vamos bien, porque reconoce que hay un grupo terrorista que hizo una masacre el 7 de octubre. Bien, qué vamos bueno que lo bien, hasta ahí reconoce. vamos bien. Ahora, y empieza a decir que pobres los chicos que se mueren de frío, que pobre la gente que no tiene electricidad. Yo pregunto, ¿él sabe si Kfir y Ariel tienen frazadas? Si tienen comida, si los 98 secuestrados que se llevaron, como dijimos recién, personas inocentes que estaban descansando un sábado, se los llevaron arrastrados, ¿tienen algo? ¿Tienen agua? ¿Tienen comida? ¿Recibieron medicamentos? ¿Están bien? Pero ¿Le no lo sabía importa? nada, Luli, no lo sabía nadie, porque básicamente jamás, nunca entregó una lista, porque cuando ahora existe la posibilidad de un acuerdo, ellos hablan de entregar 34 secuestrados, no pueden precisar si están vivos o si están muertos, básicamente además se les perdieron los secuestrados. Vieron que rápidamente cuando ocurre algo en Gaza, ellos rápidamente dicen que fueron 1023 con 50 personas las damnificadas, pero ahora no saben cuántos secuestrados hay, no saben dónde los tienen. Necesitarían básicamente, como que ustedes cuando necesitan ordenar la casa, ellos necesitarían una semana para ver a dónde están y quiénes están vivos y quiénes están muertos. Y digamos que jamás, además de romper el cese al fuego que existía hasta el día 6, y además de haber secuestrado a las personas que secuestró, y además de utilizar a los propios como escudos humanos, vamos a decir que además de victimizarse, porque el problema es la gente que les cree la victimización, jamás en ningún momento quiso acordar un acuerdo al cese al fuego con la entrega de los secuestrados. Ellos simplemente, y el mundo apoya esto, simplemente se habla de un cese al fuego. Es lo único que el mundo exige. En ningún momento el mundo exige que sean liberados los secuestrados. En ningún momento el mundo le exige jamás liberar a los secuestrados. De hecho, la representación de Biden dijo, el gran problema aquí y todo lo que fue entorpeciéndose a lo largo de estos 464 días para las negociaciones es que el mundo presionó a Israel. El mundo presionó a Israel para que Israel ceda. Obviamente lo dijo la misma administración que no nos permitía entrar en Rafah, en donde casualmente estaba Sinwar y los secuestrados. Pero O quiero decir, casualidad. casualmente. Pero básicamente, todo el tiempo lo que reconocen es que la presión se ejerce sobre Israel, que lo único que hace Israel es estar defendiéndose. Porque si jamás, supónganse que se equivocó, empezó la masacre el día 7 porque los chicos estaban detonados de drogas y se equivocaron, el 8 podrían haber detenido esto y haber devuelto y haber liberado a los secuestrados. Y no lo hicieron, y pasaron 464 días. Pero el mundo no está condenando lo que hizo Hamás porque el mundo ya se olvidó lo que hizo Hamás y el mundo ya se olvidó de los 98 secuestrados. Entonces, permanentemente estos pseudo humanitarios hablan de un cese al fuego sin en ningún momento mencionar que hay 10 chicas que están siendo violadas desde hace 464 días. ¿Sabes lo que yo quiero recalcar con esto que decían ustedes? Hay varias cosas. Y ante todo, ya vamos con Lior. Lior está conectado, pero se ve que hace tanto que no estamos los tres juntos que tenemos como una necesidad de catarsis colectiva. Digo, ¿saben a lo que me está sonando jamás?
Ustedes se acuerdan que al principio de la guerra, y esto es algo que sobre todo le escuchábamos decir mucho a Ipsi Korn, el papá de Itán y de Yair Orn, cuando las listas de muertos y de desaparecidos iban subiendo y bajando, porque se tardó mucho tiempo en tener una lista real de los secuestrados y entonces existía el estatus de desaparecido. Y entonces todos nos recordamos, sobre todo los argentinos, nos recordamos lo que para un argentino significa la palabra desaparecido. Y esto que viene haciendo Hamás, esta guerra psicológica que viene haciendo Hamás, me recuerda tanto a eso, me recuerda tanto, y ustedes chicas se van a acordar, a la famosa entrevista que había dado Videla, el expresidente de facto de los años oscuros de la Argentina, cuando un periodista le preguntaba por los desaparecidos y Videla respondía, un desaparecido es eso, no está vivo ni muerto, es desaparecido. Y de esa manera Hamás se está refiriendo a las 98 personas que todavía están adentro de la Franja de Gaza. Entonces, insisto, señor Papa, que usted es argentino y que vivió en la dictadura en la Argentina y que sabe lo que es un desaparecido y que sabe lo que es un secuestrado, dale, no me vengan a joder, ¿no? Perdón, Gaby, pará, ya te dejo, digo, no me vengan a joder con quién está vivo y quién está muerto y con qué jamás puede saber y con qué jamás no puede saber. ¿Saben cuál es la diferencia entre Israel? ¿Por qué yo descreo de los números, yo, Gaby Astrosky, por qué descreo de los números de Hamás? Porque Israel tiene un listado en el que puede decir número por número, nombre y apellido de quién fue secuestrado, nombre y apellido de quién cayó asesinado, nombre y apellido de los soldados que están luchando, de los soldados que cayeron en combate, y nombre y apellido de los casi 6.000 prisioneros legales que tiene palestinos adentro de las cárceles israelíes. Jamás no. Jamás te tira 40.000, jamás te tira 15.000, jamás te tira 75.000. La pelotudez humana mundial compra esos números, pero nadie, absolutamente nadie en el mundo se detiene un solo segundo a decirle, che, Hamás, dame un listadito, nombre y apellido de la gente, porque Hamás no lo tiene. Gaby, Hamás y Gaza están infantilizados para el mundo. El mundo los toma como los sobreprotege, lo hace la ONU, lo hace la UNRWA, lo hace la Cruz Roja. Vos mencionaste al Papa con el tema de los desaparecidos, un tema tan sensible para los argentinos. ¿Vos escuchaste en algún momento, y esto lo van a entender los argentinos, a las madres de Plaza de Mayo exigir la liberación de los secuestrados? ¿Ustedes escucharon en algún momento a la UNICEF, que estuvo muy preocupada en los últimos días porque hace mucho frío en Gaza, no nieva, pero hace mucho frío, y estaba muy preocupada por los niños de Gaza? ¿Cómo me divertí con tus publicaciones respecto de la nieve en la Franja de Gaza, Gaby? Era básicamente abrir, por eso a mí me parece que nosotros lo que todo el tiempo hacemos es intelectualizar el conflicto. Y entonces queremos dar como explicaciones con elementos certeros, ¿no? Entonces vamos a los libros de historia y les damos datos, y como vos decís, cifras, y les damos fechas, y en realidad del otro lado, como hay una propaganda tipo Coca-Cola, es un mensaje así, como el Papá Noel de Coca-Cola. Entonces vamos a bajar la información para la gente. Las madres de Plaza de Mayo nunca exigieron la liberación de los 98 secuestrados. UNICEF nunca le importaron Fir y Ariel. Hay un chiquito adentro de Gaza, 20 años tiene, pero es la de mi hijo, así que es un chiquito, que sufre de asma. Yo tengo asma, yo necesito el broncodilatador, porque si me quedo sin broncodilatador, los asmáticos no podemos respirar. La Cruz Roja nunca le acercó el broncodilatador. Este hombre beduino, insisto, que fue encontrado muerto en un túnel de Rafía, era diabético. Hay un bisabuelo dentro de Gaza. El mundo debería reaccionar. Y les voy a decir lo que vengo diciendo en el último tiempo. ¿Ustedes quieren condenar las acciones de Israel? No es excluyente. Ustedes pueden condenar, si consideran que hay motivos, la reacción de Israel o la defensa de Israel, pero de manera constante pueden también exigir la liberación de las 100 personas que están secuestradas. No es excluyente. Ustedes pueden decir, che, qué mal. ¿Cómo reaccionó Israel? Pueden hacerlo, pueden criticar a Netanyahu, a mí me da exactamente lo mismo. Ahora, lo que deberían hacer todos los días de su vida es exigir la liberación de los 98 secuestrados.
de un nene que el sábado que viene va a cumplir 2 años. ¿Saben cuál es el problema? Pónganle, por supuesto que no lo estoy avalando, ¿no? Pero bueno, lo aclaro por cualquier perejil que esté escuchando y que malinterprete. Pónganle que el resto de los secuestrados son grandes, ya hicieron su vida. Bueno, qué sé yo. Hay un nene de 2 años. Hay un nene de 2 años que cumple 2 años el sábado que viene, que fue secuestrado con 8 meses de vida. 8 meses de vida. Ese nene tal vez no gateaba todavía, tal vez estaba aprendiendo a gatear, tal vez tomaba la teta de su mamá, tal vez estaba comiendo la primera papilla de su vida, tal vez estaba aprendiendo el desarrollo de la motricidad fina. Cosas tan imbéciles, cosas tan sencillas, cosas tan banales para todos los mortales, ¿no? ¿Cómo fue el desarrollo de ese nene durante estos 2 años? ¿Quién le Esa siguió fue, dando de comer? ¿Quién le des- siguió ayudando a aprender a caminar? ¿Quién lo siguió abrazando? ¿Quién lo siguió contemplando y conteniendo ante cada llanto si es que tal vez incluso lo hayan arrancado de los brazos de su mamá? Porque de su papá seguro que lo arrancaron. ¿Quién se preocupó por ese nene? Y Su yo voy a papá seguro que y yo no. voy a preguntar otra cosa, Gaby, porque las mujeres liberadas en el acuerdo de noviembre hablaron de reiteradas violaciones. La pregunta es, y lo mencionamos a los 9 meses del secuestro dijimos, estas chicas nuestras, estas chicas de 20 años, ¿habrán sido violadas y serán madres? Que fueron violadas ya tenemos la certeza, lo cuentan todas las mujeres liberadas. Mi pregunta es, estas chicas, además de haber sido violadas, ¿llevaron en cautiverio adelante un embarazo y parieron en Gaza? Porque yo no escucho al feminismo horrorizado por este motivo. Esto es real, podría haber pasado, lo sabemos todos. Entonces, quiero decir, el mundo se fusionó de manera cómplice contra nosotros. Pero, voy a decir algo, porque en algún momento pensé que era contra nosotros y hay algunos movimientos que dijeron, bueno, es porque son antisemitas. Y ahora quiero decir esto, y lo voy a relacionar con lo que pasa en Occidente y con el extremismo musulmán, que no son todos los musulmanes, pero son los extremistas. Tampoco ha condenado el feminismo los abusos de niñas británicas en el Reino Unido, básicamente para tapar al extremismo musulmán. Entonces, lo que quiero decir, ¿el problema es el antisemitismo o el problema es el temor que le tienen a los musulmanes y la reacción musulmana en el mundo? Porque esto hace una vez más pensar que nosotros somos, como decimos siempre, el canario de la mina y que la historia demuestra que lo que empieza con los judíos no termina con los judíos. Con lo cual el mundo debería abrir los ojos y solidarizarse con nosotros porque ellos son los próximos. Mientras saludamos a Lior, Gaby y Luli, déjenme responderle a alguien que recién me comentó, perdón, sé de Kfir, pero el resto son seres humanos que no hicieron nada malo, que fueron violados y violadas. Sí, lo aclaré antes de decir mi comentario, por si no quedó claro. Di el caso de Kfir solamente por dar un ejemplo de un nene que tenía 8 meses cuando fue secuestrado y que la semana que viene va a cumplir 2 años. Por supuesto que no es ni más ni menos que el resto de los 97 secuestrados que están junto a él adentro de la franja de Gaza. Por supuesto que no. Hola, Lior. Buenas tardes. ¿Cómo? Perdonanos la demora, pero teníamos como una necesidad Ya, me verborrágica. hacía, me hacía 3 cafés en ese. Hacete un café, hacete una ronda de café. Sí. Es que no nos vemos hace mucho tiempo y teníamos como una necesidad, viste, de No, está bien. eso. Está bien que se descargaron todo ahora No, está muy y, bien. no, y Igual me te lo digo, hablan más tenemos tranqui. tantas preguntas para vos. ¿Estás preparado? No, ¿No? eh, Vamos a empezar de a poco. todo Mira, el fin de semana estuve leyendo esto y el otro y la verdad que cada vez se hace más difícil. Justamente lo que yo siempre decía es que ¿qué me diferencia o qué nos diferencia con el grupo de Moquet Vitajón o buscamos diferenciarnos de todo lo demás? Es de analizar lo que va a pasar. O sea, intentar ver las opciones de lo que va a pasar. Y la verdad que son tantas las opciones ahora que, que es muy, muy difícil decir por A o por B, porque hay muchas más, algunas mejores que otras. Eh, es, esta semana, más que nada, hay que acordarse
que es la última semana de la cadencia Biden, entra la Ujú. administración Trump. Entonces es crítica en Gaza, es crítica en el Medio Oriente, es crítica en Irán, es crítica en Siria y también en Líbano. Entonces, adelante nomás con las Bueno, preguntas. Yo, yo tengo, perdón, Luli, yo tengo la primera pregunta, si me permiten, y es de alguna manera la misma pregunta que pusimos en el flyer de promoción del programa de hoy. Digo, ¿hasta cuándo? Porque es hasta cuándo, y yo quiero contar una infidencia de producción, permítanme, y tal vez por eso la charla verborrágica que venimos teniendo con Luli y con Gaby, es hasta cuándo, a ver, claramente es una pregunta retórica, ¿no? Digo, nadie tiene la fecha de finalización y por supuesto que si vamos a la palabra oficial del gobierno israelí deberíamos decir hasta que vuelvan los 98 o hasta que quede desarmado Hamas o hasta que quede desarmado Hezbollah. Pero el hasta cuándo, y aquí viene la infidencia, pasa más que nada por una cuestión de hartazgo que estamos sintiendo que tenemos. Digo, a mí me pasa, generalmente en este grupo humano que conformamos con Luli y con Gaby, me pasa que generalmente soy yo el que arma la promoción de cada programa. Y se lo mando a las chicas y generalmente las chicas, salvo que tengan algún comentario, entonces corrijamos dentro del equipo la manera de promocionar, generalmente debo decir que les gusta la manera, las preguntas o los titulares que pongo en los flyers. Ayer me pasó que eran las 12 de la noche y no sabía por dónde ir. Sentía que vamos a hablar de los soldados caídos en Gaza. Y no, pero pasa que el acuerdo se está a punto de caer en el norte. Bueno, entonces hablemos del alto el fuego del norte. No, pero pasa que Yemen sigue atacando. Bueno, hablemos de Yemen. No, bueno, pero pasa que la última semana de Biden, pero pasa que los secuestrados. Y fue tipo, basta, basta. El hasta cuándo, y esta es la pregunta para ver qué opinas vos, según lo que vos creas que es tu hasta cuándo, lo que nos viene sintiendo, lo que nos viene pasando a nivel personal, humano, a nosotros que tal vez tenemos una tarea de comunicar y a la gente en general, ¿hasta cuándo vamos a seguir viviendo todo lo que estamos viviendo adentro del Estado de Israel en toda la situación que estamos viviendo? Gaby, te agrego una sola cosita para que Lior puedas contestar de corrido todo, porque creo que entra en lo mismo. Desde el 7 de octubre llevan caídos 835 Hayalim. Lo de ayer fue tremendo. Siguen cayendo soldados, los soldados están cansados. No nos podemos olvidar que estamos desde el 7 de octubre del 2023 y todavía siguen viendo, bueno, ¿qué hacemos? El acuerdo, quién sale, quién no sale. 15 meses, la gente que está dentro tampoco tiene un minuto más. Lior, ¿qué se hace? ¿Cómo se maneja con Bueno, los soldados? El micrófono es tuyo. yo justo hace menos de una semana había leído, a ver, tengo acá, este libro, La Metamorfosis de Franz Kafka. Kafka. Librazo. Eh, Se puede tomar desde muchos puntos, puntos económicos y ese tipo de cosas. Yo lo tomé desde mi punto como reservista o como soldado, como combatiente y y también veterano, que, que habla sobre el desgaste que uno sufre también y de cómo de repente un día estás con uniforme y todo y al otro día sos uno más en el banco, esto y el otro, y después, o sea, te cobran igual en todos lados eso, y después volvés de vuelta a, al servicio y de vuelta volvés a sacrificar lo más que tenés, y de repente ves también personas que son heridas, que pierden miembros, que pierden su propia vida, familiares de estas víctimas, madres sin hijos, porque sus hijos caen en el combate, hermanos, parejas, eh, mujeres muy jóvenes que se transforman en madres con hijos cuando su marido caen huérfanos. Y eso es algo bueno, que va a marcarnos muchísimo, el post-trauma también. Entonces la pregunta ¿hasta cuándo? Es una pregunta que tiene
en Israel, mucho peso en todo estamos sufriendo esto de alguna forma, todos estamos afectados de alguna forma de esto. Ahora, una vez que hablamos de la parte de emociones, nos vamos un poco a la parte más de análisis. Empezamos viendo desde los ojos de Hamás. ¿Qué es lo que quiere hacer Hamás? Lo que quiere hacer Hamás es intentar jugar con ese fuego, de llegar a una negociación en las cuales eh, sigue esta guerra de desgaste y hace diferentes negociaciones donde empieza a liberar a rehenes, mejor dicho, a secuestrados, pero goteando, o sea, de a poquito, muy de a poquito los va liberando mientras va ganando terreno y mientras sigue combatiendo y, o sea, ¿cuántos fueron ayer? 7 soldados caídos, tal vez más, Ayer cayeron que han 4 o caído, 10 en una semana. sí, los que han caído eh, lo hace porque ellos también están aprendiendo lo que el ejército hace. O sea, es una guerra también de que nosotros aprendemos nuestro enemigo y nuestro enemigo nos aprende a nosotros. Eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso es lo que jamás está buscando todo el tiempo. Y está aprovechándose de la presión que está, no solamente la presión internacional, la presión que hay dentro de la sociedad que dice justamente hasta cuándo. O sea, no podemos más, hay que liberar los rehenes, hay que acabar con esto, basta, justamente por el desgaste psicológico que todos estamos sufriendo de más de una guerra, más de un año de combate, de más de un año en los cuales no se ven a los familiares todos los que apoyan a los familiares, no ven a sus seres queridos todavía ser liberados. Entonces es como decir, nos quebramos y ya basta, firmemos lo que hay que firmar y que regresen y ya está. Y vemos qué pasa después. Liberemos a todos los terroristas que tengamos que liberar y salgámonos de todas las partes de las zonas que estamos posicionándonos en Gaza, pero liberemos y acabemos con esto y ya veremos después en unos años qué hacemos de vuelta. O sea, es más o menos el objetivo de Hamas, apoyándose justamente en que nosotros no tenemos ese fundamentalismo fanático, de religioso, islamista, de seguir, 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 no importa que estemos sufriendo ahora, porque esta vida es momentánea, la vida real es la vida después de esta muerte. Entonces todos aquellos que mueren son mártires también. Entonces, por un lado es la doble cara, que por un lado los palestinos festejan la muerte de un shahid y la muerte de cualquier persona que haya muerto en combate, por más que supuestamente era civil, como un shahid, pero los medios de comunicación de todo el mundo dicen, murieron inocentes y estamos llorando. Por un lado están felices y por otro lado están llorando, depende de dónde ponen la cámara. Si una cámara para las redes sociales de Hamas, ellos están felices, mi hijo murió como shahid. Si es una cámara para France 24 o para CNN, van a decir, ay, mi hijo murió por los asesinos de Israel. ¿Ok? Esa es la guerra psicológica que Hamas quiere hacer. Por otro lado, Perdón, Israel... perdón, perdón. La guerra psicológica también, y esto viene a colación de un mensaje que recién leía, la guerra psicológica también son las señales de vida que dan de cada uno de los secuestrados, y la guerra psicológica, y esto es una apreciación personal, también es decir, no sabemos dónde están los secuestrados o no sabemos cuántos están vivos y cuántos están muertos. Yo, no me hago cargo de mis palabras, yo creo que saben perfectamente cuáles están vivos y cuáles están muertos y saben perfectamente dónde están y que decir que no lo saben es netamente parte de la guerra psicológica. Porque si no, digo, nos están tomando por pelotudos, perdón. Claro. La segunda parte, ahora con los ojos del gobierno israelí, es o se llega ahora a una negociación o se empieza a digamos, a implantar. La semana pasada, hace 3 días creo, el ministro de Defensa pidió algo que se llama Tojnit Hra. Me cuesta traducirlo en español directamente, pero es como una planificación para el
lo que sería el combate final con Sí. Hamas, o sea, para desmantelar, pero el 100% del Hamas, ya está, entendiendo justamente de que Hamas quiere ir a una guerra de desgaste, es lo que justamente el ministro de Defensa dijo. No voy a dejar que jamás nos lleve a una guerra de desgaste, no quiero que el ejército se vaya a una guerra de desgaste, nos vamos a una planificación para la desmantelización total. Esto también tiene que ver con una presión que se hace al Hamas diciendo que Israel no va a soportar más este juego, que la administración Biden ahora va a llegar a una administración peor, que no va a ser a favor de Hamas, que le va a caer con todo el peso, entendiendo que Hamas ya no tiene el aliado de Hezbollah, porque Hezbollah está en la suya ahora. Hamas está muy lejos ya de Irán, del apoyo iraní, y que el único apoyo que estaba recibiendo era el apoyo yemenita, que con un misil también sea un misil por día, un misil balístico por día, no haces nada para apoyar en realidad, nos molesta para dormir, todo bien, pero no estás haciendo nada. Entonces, el gobierno israelí está tomando esa decisión de decir, yo creo que esta va a ser una de las últimas oportunidades de negociación que se está dando, y es también para mostrar a la administración Trump que está entrando. Nosotros hicimos absolutamente todo para llegar a un cese al fuego, hicimos absolutamente todo para realmente liberar, que también es el deseo de cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, A ¿no es un esto, Lior, poco pero si perdón, no, nos quiero, contradictorio? vamos a una opción militar final. Lior, quiero interrumpirte un segundo para, si vos podés aclarar y a ver si estamos entendiendo bien. La propuesta de Katz, del ministro de Defensa, es en caso de no llegar a un acuerdo ahora en Doha, que son las últimas cartas que se juegan antes de la asunción de Trump, cuando él habla de esta otra posibilidad, que es más presión militar, sacarles ayuda Es, humanitaria, ¿a qué es se refiere puntualmente? Tognita Hra, no lo logro traducir porque no hay No mucho hay una No. una palabra palabra en puntual. español, Es en una caso de palabra. que no se llegue al acuerdo. Tognita Hra es algo que nunca hubo en Israel, en la historia israelí, con ningún enemigo de Israel desde la creación del Estado de Israel. De hecho, muchos creen que Hra hubo cuando vencimos la guerra de los 6 días, pero eso no es verdad, porque en la guerra de los 6 días llegamos a altos al fuego. Ahrá Exacto. significa vencer a tu enemigo a tal punto que tu enemigo pone la bandera blanca Se rinde. y te dice rendición total, Rendición. ¿ok? Y te da las llaves, digamos, del país. O sea, nunca ha pasado eso en la historia de Israel. Y es lo que dice ahora Israel Katz, que le pidió hace unos días al ejército israelí que vamos a la solución militar. Era la peor opción que teníamos en ese sentido, pero basta. O sea, se entendió que jamás está jugando demasiado tiempo. Entendíamos nosotros que no íbamos a tener tanto el apoyo americano en su momento, pero ahora es como que hay dos cartas: o se hacen las negociaciones o ya se prepara. Hay que entender que este tipo de preparaciones toma un tiempo, no significa que el día de mañana va a salir la operación, toma un tiempo. Esto se pasa a todo lo que es, una vez que el ejército recibe estas órdenes, empiezan las planificaciones, los permisos de planificaciones por cada una de estas unidades también pasan a todos los que son las brigadas, hasta que llega también al jefe de Estado Mayor, y el jefe de Estado Mayor se tiene que sentar con sus oficiales frente a todo lo que es el ministro de Defensa. El ministro de Defensa se va a sentar después con todo el gabinete de seguridad y de ahí se da el ok. Va a tardar su tiempo, Trump ya va a estar en el gobierno en Estados Unidos, y de ahí ya también al mismo tiempo se verifica qué es la presión o qué es lo que Trump va a hacer también por su lado. Y eso puede ser que se base al mismo tiempo, también la solución militar, al mismo tiempo con mucho peso de sanciones económicas o de otro tipo. Entonces, este tipo de cosas es súper importante de tener en cuenta, porque significa que una vez que el ejército recibe la orden, porque el ejército no toma la decisión de cómo conllevar, digamos, el objetivo los objetivos finales. O sea, el ejército juega con las órdenes que tiene. Una vez que le dan estas planificaciones
y una vez que reciben el ok, la luz verde, y le dan la orden de que esa va a ser la misión y que no hay otra misión, que es esa la misión, vamos a ver de vuelta alistamientos de todos los soldados de vuelta que estaban en la reserva para entrar de manera masiva una vez más en Gaza, pero de esta manera va a ser muy parecido al principio del conflicto, pero de esta manera ya, o sea, no va a ser retirarse y empezar a negociar de vuelta. O sea, ya se acaba Ahora, perdón, ¿no es este cupo de negociaciones contradictorio? según mi forma de ver. ¿Mm? Perdón, Leon, ¿no es un poco contradictorio? Digo, tengo dos preguntas. Uno, ¿no es contradictorio que Katz esté pidiendo ahora este plan? Digo, desde el 7 de octubre lo que escuchamos, y no intento una reflexión política, ¿no? Pero digo, desde el 7 de octubre lo que escuchamos de boca del propio Netanyahu es: vamos a ir por todo y vamos a desmantelar a Hamas. Ahora, vamos a desmantelar a Hamas al 100%, lo escuchamos desde hace 15 meses, pero recién ahora el actual ministro de Defensa, Israel Katz, pide al ejército que No, yo prepare el creo plan de desmantelamiento. Digo, ¿no había un plan de desmantelamiento antes? no, yo creo que, a ver, yo creo, y sin defender el gobierno, pero yo creo que, por Defenderlo lo menos todo lo que yo bien, no entiendo es como la opinión militar, de cada o uno. sea, lo que yo entiendo como en mis conocimientos militares, y también en los que yo había escuchado desde el principio del conflicto, la planificación que se dieron desde el principio, y es algo que yo siempre estoy diciendo en español en los videos y eso, también cuando, yo me acuerdo cuando hicimos el vivo con Luciano, en su momento, que yo decía, hay que separar dos cosas. Uno es destruir totalmente el Hamas, porque es mucho más difícil, pero la otra es lo que era, el objetivo era destruir el ejército de Hamas, que no funciona más como ejército, eso se cumplió. Hamas no funciona más como ejército. Ninguno de los líderes están en pie, Sí, hay como un Hamas tema de como ejército interpretación, hay como un no es tema de interpretación. interpretación. O sea, no, a ver, no es. Hay que entender lo que Digo, era el Hamas Vivi no antes del hablaba del 6 de ejército octubre, de Hamas. Vivi hablaba de: de la vamos a desmantelar por completo a Hamas. Jamás no va a existir más. No, hablaba Por del eso pregunto si no es desmantelarse. contradictorio. Digo, Bueno, si, es que si yo te estoy realmente no hubo un explicando, plan. te estoy explicando que no era así lo que dijo. No dijo totalmente jamás. Dijo, yo también, cuando estuve analizando las cosas, yo también lo entendí así, que era desmantelar la organización como ejército jamás. Hay que entender que jamás era tan grande y era tan organizado como estructura militar que hasta se han encontrado, por ejemplo, si un miembro de Hamas hacía un curso, no sé, como el curso de paramédico militar que se hace acá en Israel, en el ejército israelí, digamos que jamás hacía cursos así, han encontrado diplomas o tarjetas o credenciales de que este miembro de Hamas ha hecho este tal curso como un ejército con todas las palabras, como una organización totalmente prolija. Entonces, eso no existe más. El segundo objetivo era jamás como gobierno. Ese también fue destruido. Jamás no funciona más como gobierno. La última opción, el último objetivo, o sea, el tercero, mejor dicho, no el último, no importa cuál de los tres venía primero, era la liberación de los rehenes. Y eso es lo que se está concentrando ahora Israel. Si la liberación de los rehenes no viene por medio de negociación, después que se han hecho todas estas presiones militares, no vienen por completo, entonces se va a ir o a una negociación más fuerte, más violenta, o también a lo que es el ultimátum final. Ahora, un Permitime segundo. discernir con vos, No, perdón. Permitime discernir bárbaro, con vos. espera, pero Pará, no. pará. Sí, pero Permitime discernir espera. con vos, Lior, y dentro del respeto intelectual que nos tenemos cada uno. Ahora, a mí me van a disculpar, pero yo no creo que jamás esté destruido en absoluto. Porque en definitiva, si ahora todavía hay una mínima instancia de negociación, la hay con Hamas. Digo, Hamas no fue destruido, Hamas sigue teniendo poder porque siguen teniendo que sentarse con Hamas a negociar. No hay ninguna instancia palestina, llamala Fatah, llamala Irán, llamala como quieras, no hay ninguna otra instancia con la cual sentarse a negociar. Todavía hay que Pero sentarse a tampoco hay un negociar con Hamas. ejército, No, pero seguramente otra vez, no hay un no ejército, hay un seguramente no hay un ejército, ejército, pero jamás sigue existiendo. Digo, y por pero el otro lado, es lo que tampoco estuve podemos explicando pensar todos que estos Trump minutos, vaya, Gaby. pero perdón, pero tampoco podemos pensar que Trump vaya a ser el Mashiach
que el 20 de enero, si no se llegó a un acuerdo y no se liberó a los 98 secuestrados, entonces venga el Mashiach y haga todo lo que tenga que hacer que no se haya hecho o que no se haya podido, no estoy diciendo que no, en 15 meses y de repente todo se solucione, me parece. Yo creo que lo que expliqué no ha sido entendido entonces, porque lo Te lo que yo entiendo, es estaba mi diciendo opinión. No, te lo entiendo perfectamente, es mi opinión. es que yo estoy hablando desde un análisis concreto y no hablo desde, digamos, a ver, ¿cómo te puedo explicar esto? Estás negociando con Hamas, ok, estás negociando con Hamas. No significa que Hamas está ahora gobernando en Gaza. No significa que Hamas tiene ahora un ejército. Eso no existe más. Hamas ahora hay diferentes milicias, que algunas son de la Jihad, otras son de Hamas, que están en diferentes sectores, que se han logrado rearmar, que aprovechan las zonas humanitarias para volver a rearmarse, para volver siguiendo ser activos, que han logrado estar más que nada también volver a la zona norte de Gaza, pero eso no es ni una parte importante de lo que era, ni una parte, ni la mitad, ni el cuarto de lo que era jamás el 6 de octubre. Lior, yo tengo Entonces, a dos Seguro. ese tipo de cosas preguntas. comparo. Ahora bien, todas estas semanas Israel ha actuado en el norte de Gaza, de la franja de Gaza. Eh, por ejemplo, eh, Bet Hanun, Jabalia, todas estas zonas donde han tenido fuertes confrontamientos importantes todas estas semanas, pero de a poco están disminuyendo. No significa que no hay peligro, lo vimos lo que ha pasado en los últimos días, pero cada vez los enfrentamientos vienen en disminución. Primero el principal. Esto se basa también por lo que se llama lo que es el eje Netzarim o el eje Be'eri, que está cortando la franja de Gaza. Y entonces Israel está tomando la parte del norte de la franja de Gaza, haciendo un trabajo muy minucioso para destruir todo lo que se llama en hebreo Kisei Ignatdut, lo que significaría como las fuentes de resistencia, focos de resistencia. Exacto. Una vez destruidos estos focos, son focos de resistencia, no eran las brigadas que estaban combatiendo antes contra Israel. Una vez teniendo también el control del Tzir Netzarim o Tzir Be'eri, el eje Be'eri, también controlas el paso de norte a sur de estos terroristas y de todo lo que es su amblaj, su armamento, ¿no? Por otro lado, también posicionándote y reforzando todo lo que es la parte de el Tzir Filadelfia. Entonces, una vez que ya tenés ese control, jamás no logra reabastecerse. Una vez que no logra, está bien, está aprovechando lo último que Seguro, tiene, porque hay que eso es lo que entender estoy que por diciendo. 20 años, y utilizando, pero no logra reabastecerse. Está utilizando sus últimas artimañas, que son justamente los rehenes, para poder generar esta guerra, para que justamente se generen todas estas críticas y la gente, porque la gente obviamente y de manera totalmente natural no está pensando de manera racional. Lo que yo explico ahora de manera racional, alguien que está cansado del conflicto, alguien que tiene familiares en Gaza, y eso no lo va a entender porque él lo está pensando de manera emocional, y es obviamente, ninguno de nosotros somos robots. Ahora mismo, mi cargo en esta cámara es explicar las cosas de manera racional y análisis y eso de lo más Por fluido eso nos posible. interesa, Apago la por eso nos cámara, interesa soy charlar otra con vos. persona. Sí, apago la cámara, soy otra persona porque no puedo hacer, o sea, es algo que a mí también me cuesta. Ya estuve 2 veces en el ejército, después tengo que volver, en mi trabajo me tratan como si hubiera ido al ejército, como si no hubiera ido al ejército, tengo la misma exigencia, si no más, porque se me acumula un montón de trabajo. Obvio. Y bueno, entonces yo también dije, no sé si me llama la próxima vez y tengo que ir, y ya mi jefe me dice, cuídate que no te vayas la próxima vez porque no me dejas solo en todo el laburo que tengo, pues a morir. Y digo, pero, o sea, pero ¿cómo no voy a ir al ejército? Entonces, y me pasa que ahora tengo chicos que están trabajando con nosotros, un montón de guardias que tengo, que obviamente son combatientes, entonces todo el tiempo los llaman y yo estoy así, que no sé qué hacer, de dónde saco también personal ahora para que trabaje, ¿no? Lior, ¿te puedo hacer dos Entonces, preguntas? al manera humano te logro entender lo que vos quieras, pero ahora lo estoy analizando de manera racional. Entonces, cuando nosotros hacemos la pregunta del hasta cuándo, tenemos que ver
tenemos que ver lo que dijo desde lamentablemente más de un año es que tenemos que hacerlo de manera inteligente. Yo creo, yo no creo que Trump, como dijiste vos, no es que Trump es el Mesías, ¿ok? Pero hasta este momento lo que teníamos es alguien, la administración Biden, que nos ponía palos en la bicicleta, en la rueda de la bicicleta, ¿ok? Seguro. Entonces ahora con Trump, por un lado, sé que va a hacer todo por ayudar en lo que es, no va a meter soldados estadounidenses, pero sí todo lo que se va a venir con las que son todas esas sanciones internacionales, de todos lados, de muchas de las organizaciones que están mandando dinero a fuentes terroristas. Y para eso les recomiendo un libro que se llama Ancla, Ancla se llama en inglés, pero no me acuerdo ahora cómo se llama en inglés ahora. Ancla es en español, pero hay que buscarlo. Que habla sobre todo lo que es el combate contra el dinero del terrorismo. Y habla también de Venezuela y de Colombia y de Líbano, de todo el narcotráfico y todo eso. Es Ujú. muy, muy, muy difícil. Es muy, muy interesante leer. Eh, una vez que una administración así, que se va a meter con Venezuela, que también es uno de los que apoyan la economía terrorista, que se va a meter con el Líbano, que se va a meter, cuando ellos se van a meter no es militarmente, pero sino realmente apoyando a Israel, realmente apoyando los intereses en el Medio Oriente, sí dejándonos actuar en Gaza sin limitarnos y decir, no, abrí más ayuda humanitaria, abrí esto, porque eso es lo que pasaba también. A nosotros queríamos meternos en Rafah y nos pusieron 20.000 Total. condiciones, queríamos hacer esto, 20.000. No teníamos la libertad para actuar, no va a ser lo mismo, no es la misma situación. Entonces yo creo, en ese sentido, de lo que es la presión militar, actuar militarmente, vamos a tener más carta. Para eso, no tanto en el Líbano, ahí tengo mis reservas, creo que Trump no quiere ¿Por? tanto conflicto en el Líbano. ¿Por qué? Eh, hay ciertos, es más complicado, porque en el Líbano todavía se puede salvar esto desde adentro, porque todavía tenés un sector que es cristiano más que nada, y también un sector sunita, pero más que O sea, nada desde el los que gobierno son libanés, decís. musulmanes. Claro, entonces ahí tal vez va a querer hacerlo diferente. Con Irán no se va a adelantar a ir a lo que sería un ataque directo al régimen iraní, pero sí va a hacer muchas cosas antes. Esa carta está, pero va a haber muchas cosas antes que van a tener que ver con muchísima presión económica. De hecho, cuando fue seleccionado, o sea, cuando fue, ¿cómo se dice? Cuando gana las elecciones, Elegido, cuando fue electo, Bueno, fue electo. cuando fue electo, me cuesta muchísimo leer español todo el tiempo. Cuando fue electo, el, eh, la moneda iraní se desplomó ese mismo Ujú. día, se desplomó. Entonces, Claro. efectos de esta manera van a ir mucho antes y la idea es generar una revolución dentro de Irán, porque la mayoría de los iraníes en realidad no son musulmanes y no les gusta todo este régimen y quieren justamente hacer todo por hacer caer el régimen. Entonces eso va a prender mucho más las antorchas para que esto suceda. ¿Ok? Esto hay que mirarlo mucho más por lo alto. Eh, entonces, nosotros, por nuestro lado, tenemos que actuar rápidamente, inteligentemente, para lo que es la liberación de los rehenes, ya sea de manera militar, que es lo peor. ¿Por qué digo que es lo peor? Porque significa que lamentablemente vamos a fallar muchas veces. O sea, vamos en el sentido de traerlos vivos. Por eso siempre se prefiere la negociación. Yo creo que si jamás lee bien lo que está pasando, va a tomar la opción que es un salvoconducto para que se vayan de Gaza a cualquier otro lugar, no sé qué lugar lo van a seleccionar. De esa manera se puedan liberar todos los rehenes. Yo creo que jamás va a tomar al final esa opción porque ellos están jugando hasta sus últimas cartas, pero yo creo que una vez que se entienda y que haya un apoyo total y rotundo por parte también del gobierno estadounidense de que Israel o
se llega a un acuerdo que realmente Israel entra con todo en Gaza, pero esta vez, o sea, de vuelta se va a meter con todo en Gaza, creo que esta vez jamás va a aceptar. Jamás perdió el 90 y pico por ciento de sus líderes. No tiene muchas opciones. Y no son los mismos líderes que estaban antes. Creo que sigue estando el hermano De de Sinwar. Sinwar. Sinwar y otras cosas más, pero eso también tiene sus días Dior, ¿te puedo hacer contados y, una y tampoco pregunta? se están conectando con todos los focos de resistencia. Sí. Dos, con respecto a Gaza. Vos decías, jamás no está gobernando Gaza. ¿Quién está gobernando Gaza y con quién estaríamos negociando? No, a ver, en este momento nadie está realmente gobernando Gaza. No hay una institución que esté gobernando Gaza. Ahora, el que se entienden diferentes familias que se están intentando levantar y separarse de Hamas para poder de esta manera ser una opción a futuro. Hamas hasta está intentando negociar con Fatah para que en el futuro Fatah controle el paso fronterizo de Rafah y tenga el control de gobierno de Gaza para el futuro, siendo que Hamas sigue estando ahí. Porque sabe Hamas que en unos años después le puede hacer lo mismo que hizo en el 2006, darse vuelta y tomar de vuelta Gaza. Por eso están intentando negociar con Fatah o con la autoridad palestina. Estos momentos, el que gobierna, o sea, como un gobierno no oficial, el que gobierna y que manda las cosas como son los que están tomando las ayudas humanitarias y las están revendiendo. Muchos de ellos son miembros de Hamas, algunos otros no. Son otras milicias que tal vez antes eran Hamas, tal vez eran otra, la Jihad o cualquier otra, y esos son los que están mandando cada uno en la ciudad, población o poblado en donde están. Claro. Esos son los que están ahora mandando en Gaza, en ciertos sectores de Gaza, más que nada en este lugar humanitario. ¿Ok? Pero no hay ningún gobierno ahora. No hay ningún gobierno. Estamos negociando con Hamas porque con Hamas tenemos el conflicto. No tenemos el conflicto con la Jihad Islámica, todo eso, pero no tenemos el conflicto con Gaza o no tenemos el conflicto con todos los Pero hay palestinos. Estamos una en un persona que conflicto con haya Hamas. reemplazado a Sinwar a los fines de una negociación. Hay una persona que tome la última palabra por sí o por no. Ahora mismo, justamente es lo último que estaba diciendo, ahora mismo no hay un líder. Ahora mismo lo que hay se dividen en un grupo que es el que está intentando tomar ciertos tipos de decisiones, donde en ese grupo hay tres que yo no he recibido actualizaciones o no me acuerdo si alguno de esos tres han sido eliminados, que uno era el comandante del batallón de la ciudad de Gaza, que ahora está escondido en el sur o en una parte humanitaria, el que era el jefe de batallón de Rafah y el hermano de Sinwar. Esos tres, yo creo que son también los tres comodines que hay que eliminar, si no han sido eliminados, porque son los que más están justamente poniendo los frenos en las negociaciones. Pero al mismo tiempo, yo creo que esos tres también vieron qué han pasado con sus compañeros, sus colegas. Entonces, por lógica, pero ahora una vez más, estoy pensando con lógica, tendrían que tomar la opción de salvoconducto, pero es la misma opción que se le dio a Sinwar y no la tomó y terminó muriendo. Hay que entender hasta cuándo su fanatismo los puede llegar a que no les importe. A que no les importe nada. Vos Ahora, perdón, nombrabas a Fatah. Gaby, Es difícil negociar con un fanático, perdón, muy hago, difícil. hago una pregunta. Está bien, concuerdo con lo que vos estás diciendo respecto de la intención de Hamas de negociar con Fatah. Ahora, en las últimas horas hubo un comunicado de Fatah echándose encima contra Hamas y diciendo que no apoyan a Hamas y diciendo que no van a permitir que Hamas haga en la zona de Cisjordania lo mismo que hizo en la Franja de Gaza. ¿Qué opinión te merece esa declaración de Fatah? Justo iba a hablar de ese frente, de Justo, lo adiós. teníamos preparado. No, lo tengo acá escrito. Yo me escribo todo porque después me olvido, a mi edad. Está viejo. Eh, Judea y Samaria, justamente, o sea, por arte de magia, la autoridad palestina empezó a actuar
en operativos antiterroristas. O sea, ellos le denominan operativos Claro, ahora. antiterroristas. En realidad son conflictos internos para que no le quiten el poder, porque la autoridad palestina está así de caer. Y que hay que entender que Irán intentaba hasta ahora meter todo el armamento posible y también dinero en Judea y Samaria. Ahora que cayó Siria, le es mucho más difícil hacerlo, pero igual lo va a seguir intentando por parte de Jordania. Entonces, la autoridad palestina está entendiendo que tiene una situación que es una oportunidad única para ellos de volver a tomar las riendas del juego. Entonces también estuvieron haciendo operativos antiterroristas, supuestamente antiterroristas, o sea, manteniéndose en el poder. Eh, Israel, por su lado, estas semanas también estuvo actuando fuertemente en lo que es Bicata Yardén, el Valle del Ujú. Jordán, y todo lo que es el Sfona Shemron, norte de Samaria, que es Jenin, Kabatia, Shem, Nablus, y toda esa zona, entendiendo que hay un rearme importante de secciones terroristas, algunas de la Jihad, otras de Hamas y otras de diferentes grupos de resistencia nuevos que se han creado, muy chicos que se han creado de a poco, que son pocas decenas, pero tienen armamentos que nunca antes se habían visto en Judea y Samaria. Y, por ejemplo, uno de ellos son misiles antitanques. Hay que entender que nunca habían llegado misiles antitanques a Judea y Samaria, y este último año se han visto Se han varios visto. misiles antitanques que han llegado por más que nada por la zona de Jordania. O sea, no es que los jordanos, o sea, el ejército jordano está ayudando a traspasar esto, ¿no? Pero sí hay muchos miembros o del ejército o del gobierno de Jordán que están siendo manipulados o, digamos, son corruptos y están recibiendo diferentes tipos de ayuda para poder pasar esto, ¿no? Por las fronteras israelíes. Antes del 7 de octubre se había detenido un diplomático jordano que tenía una camioneta pero llena de armas, y en su camioneta, y todas esas armas iban destinadas a grupos terroristas. Estamos hablando de armas de última generación, pistolas y, y rifles de combates de última generación, y estas cosas siguen pasando todos los días. Es muy fácil pasarse de la frontera de Jordania. No estoy hablando solamente del Valle de Jordán, sino todo lo que es la parte de la Arabá, o sea, del Ujú. desierto. Es muy fácil Pasar de un trasladarse lado por al ahí. otro. Sí, y llegan, y facciones beduinas del sur de Israel toman esto y las ingresan en Judea y Samaria. Entonces, es un foco importante lo que pasa en Judea y Samaria, y la autoridad palestina está entendiendo que tiene la oportunidad de negociar. Siempre hay conflicto entre ellos, la autoridad palestina, su brazo armado terrorista es el Fatah, y Hamas, pero también siempre ven las oportunidades para negociar y seguir creciendo, ¿no? Entre comillas. Y no han llegado todavía están lejos todavía, gracias a Dios, están lejos de llegar a un entendimiento, porque de repente la autoridad palestina entiende que si toma Gaza, pero lo dejan a Hamas, se les van a venir en contra después, ¿no? Hay que entender algo que es importante, que es la sociedad palestina en su pensamiento, y yo nunca me voy a olvidar que cuando se hizo un cuestionario sobre si se apoya lo que pasó el 7 de octubre, el 80% de ellos votó que estaban a favor. Totalmente, Entonces, no, totalmente. entonces ahí justo me había escrito algo que dice, que en hebreo me lo escribí, dice: aprendimos del 7 de octubre, nosotros israelíes, aprendimos del 7 de octubre, porque hoy en día se estaba hablando de vuelta de esa ficción que se llama dos estados para dos pueblos. Yo en su momento, están hablando con alguien que en su momento hasta aparecía en una noticia en los años 2004 o 2005, cuando se hablaba de la Innatkut, la salida de las localidades judías israelíes en Gaza. Yo lo decía con una inocencia terrible,
diciendo, bueno, es una señal de esperanza de que estamos dispuestos a hacer paz por tierra. Puede ser que finalmente ellos lo quieran hacer y tal vez vivía en Ujú. en esa nube de inocencia, por no llamarla de otra forma. Y desde ese momento, cuando vi en el 2006 lo que pasó, cuando vi que jamás tomó el poder, que acribilló a todos los del Fatah en Gaza, donde ahí sí hubo una búsqueda, una limpieza, se podría decir casi limpieza étnica, nadie dijo nada en el mundo, ni nadie apoyó a los palestinos que eran acribillados por los mismos palestinos, ni nada, porque no importaba, porque si son árabes que se matan entre ellos, no le importa a nadie. Eh, cuando vi que pasó eso, dije, todo esto de una solución, dos estados, es una ficción. Y es lo mismo que estoy diciendo ahora para lo que es Judea y Samaria. Imagínense si el 7 de octubre hubiera sucedido desde Judea y Samaria sin que estén los asentamientos donde estamos situados ahora, ¿no? Que Israel está situado, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra mayor preocupación ahora, en lo que es Judea y Samaria, es cambiar el chip y que el relato de una solución, de un Estado palestino, se tiene que sacar de nuestro lexicón, Ujú. de nuestro léxico israelí. O sea, que otras personas en el exterior lo pueden hablar perfecto, nosotros no lo tenemos que decir más. Después del 7 de octubre, yo todavía, hasta en el ejército, hablando con amigos, porque en el ejército tenemos de derecha, izquierda, de todos lados, ¿no? Y tengo un amigo que es de izquierda, que lo quiero un montón, pero él me dice, yo creo que la Es como ocupación tengo un amigo fue... judío. Sí, no, Claro, me sonó. no, en serio tengo un amigo que lo quiero un montón, pero me dice, no, es que yo creo que la ocupación en Judía y Samaria es lo que hace, es el problema. O sea, no, No, ¿qué no aprendió ocupación? nada. Es lo que él dice. Dice, Claro, la ocupación en Judea y Samaria, claro. o sea, en Cisjordania lo llaman, ese es el problema de la paz en Israel. Y yo digo, pero no, o sea, no aprendiste nada el 7 de octubre. Es que Y él Lior, perdió, amigos. Es ponerse así y no querer ver. Es decir, no, si esa es mi ideología, yo la tengo que, no importa lo que pasa, esto. No, o sea, yo también tuve esa ideología, pero vi las cosas y ya está. O sea, no me tienen que golpear muchas veces para entender que por ese lado no voy. O sea, es ya que está, me la robaron una vez, pregunta, me metí por ese callejón en la noche, me robaron, no me voy a meter por ese callejón de vuelta. la pregunta que hiciste recién creo que es la pregunta del millón. Aprendimos del 7 de octubre y yo creo que si seguimos diciendo, no nosotros, que es por un tema territorial, no aprendimos nada. Nada, absolutamente nada. Pero yo creo que Porque es bajo el porcentaje, chicos. Si ustedes hablan con la gente de los kibutzim del sur, que era gente que tenía esa postura, es zurdo, pero lo quiero, ya hablen con Ofelia 2 minutos y Ofelia te dice que realmente dejó de pensar lo que pensaba. Yo Claro. no sé cuántas personas, es una cuestión siempre de porcentajes. Yo no Pero, sé cuántas personas siguen pensando lo mismo. Yo tengo 2 preguntas. y después voy Una yo en es, la lista. Ahí voy con la dale, mano. ¿Cuál pero fíjate colegio? que yo las hago de a dos Está juntas porque muy aprovecho el bien. minuto de silencio. Una es, leí en los medios últimamente que había movimientos en Egipto. ¿Egipto podría ser un peligro para nosotros? Y la segunda pregunta es, Turquía, que pareciese que Erdogan en algún momento quisiera reemplazar al régimen de los ayatolas. ¿Turquía es un peligro potencial para Israel? ¿se acuerdan que hace 3 semanas, cuando hicimos el último vivo, hace 3 semanas, qué decía yo? Fíjense lo que está pasando en Egipto. No sé si se acuerdan. Hace 3 semanas. Te decía, a mí me está... Es muy raro lo que está pasando en Egipto. Vamos a hablar un poco de Egipto. Egipto, todos estos últimos años, supuestamente ingresó miles de soldados con permiso israelí en lo que es la península del Sinaí. Hay que entender, para que no sabe un poco esa parte de la historia, que una vez terminado la guerra de Yom Kippur del 1973, se firma, en el 74, se firma que se iba a permitir que digamos, para que Israel no sufriera de vuelta una invasión egipcia, se iba a limitar que
la península de Sinaí tenga unos determinados cientos de soldados egipcios y no más. No puede tener fuerza aérea, ese tipo de cosas. De repente, eso sí, si había necesidad, si eso se pedía un permiso especial a Israel, se llegaba a un entendimiento y depende de lo que pasaba. Por las diferentes situaciones de seguridad, Egipto tuvo que ingresar muchas tropas en el Sinaí. Hay que entender que Sinaí es bastante tierra de nadie, más que nada la parte norte. Y de repente también pidió unos cuantos miles de efectivos, inclusive fuerza aérea y eso. Más que nada creo que helicópteros, no sé si aviones, para combatir el terrorismo, más que nada el terrorismo que también de Hamas estuvo en su momento destruyendo túneles de contrabando que pasaban desde Sinaí hasta Gaza. En el 2015 destruye en su totalidad la ciudad de Rafah Gazatí, o sea, la parte Gazatí de Rafah, pero en un momento el gobierno de Sisi le dice, No el de ella, de Sisi, no emperatriz, por eso. dice, entiende que tiene que llegar a cierto tipo de negociación con Hamas porque está desgastándose. Y lo que hace es empezar a recibir una coima con una condición. Todo el armamento que te dejo entrar no va a ser usado contra Egipto. Mientras lo uses contra Israel, hago el visto gordo, no me importa. Y eso es lo que empezó a negociar y según cuánto dinero Egipto recibía, era cuántas toneladas de armas entraban del otro lado. Eh, Esto significa que nunca más lo que estoy diciendo significa que nunca más voy a poder visitar las pirámides porque me van a arrestar. Pero bueno, en fin. Eh, Ahora bien, algo que no me queda claro es que siguieron entrando tropas en el Sinai y que también, justo estoy haciendo un informe sobre eso, porque quiero dar justamente como una conferencia en Zoom y además diferentes tipos de conferencias donde quiero mostrar también las fotos donde se ven preparaciones de puentes operativos militares para cruzar el canal de Suez, que eso significa que en pocas horas divisiones enteras de tanques van a estar en la parte del Sinai. Y también hay muchos almacenes, se han construido muchos almacenes militares cerca del Cairo que sirven para que el ejército pueda abastecerse sin la necesidad de recibir ayuda exterior. ¿Se entiende? O sea, también, o sea, a lo diferente que tiene Israel, Israel no puede llevar una guerra de desgaste porque necesita de un tren de suministros, tren aéreo, lo llamamos nosotros, Rakebet Avirit, de sus aliados que le den armamento para seguir abasteciéndose porque no tiene suficiente almacenes para este tipo de guerras de tanto tiempo, ¿no? Económicamente sí, pero militarmente no. O sea, económicamente, como hemos visto, seguimos como una potencia económica, con lo caro que es vivir, y de todas formas, sí, si vos habías puesto en tu Instagram un video de la economía israelí en comparación de cosas, y a mí me causó gracia porque todo este tiempo estuvimos con muchas críticas de que la economía de Israel está cada vez peor, pero sin embargo al parecer cada vez estaba creciendo más, entonces no entendí dónde estaba la crítica, pero bueno, volviendo un poco a esa ironía, eh, ¿por qué se está preparando Egipto? ¿Por qué se está preparando Egipto? ¿Por qué tiene almacenes para abastecerse? Para también si el día de mañana dicen que no le dan más suministros, puede seguir un combate. ¿Contra quién está combatiendo? Otra cosa más es que hacen todas esas tropas, sí. ¿Y qué hicieron todas estas tropas? ¿Por qué hay tantas tropas en el Sinaí si al fin y al cabo no combatieron contra Hamas? No combatieron contra estos focos terroristas, era la excusa por la cual entraron. Esa es una pregunta. Entonces, ¿está siendo peligroso Egipto? ¿Nos está poniendo en peligro? Por el momento no. ¿Qué está planificando Egipto? Ahí sí tenemos que analizarlo, es algo que es largo. ¿Cuáles son los intereses de Egipto? ¿Qué quiere hacer el día de mañana Egipto?
quiere estar ahí para ser cierto tipo de amenaza, quiere estar ahí por si Gaza cae y los muros de las vías caen y entran un montón de gazatíes, controlarlos para que no se vuelva un pandemonio todo lo que está pasando en el norte de Sinaí, más de lo que es, no sé. Hay otras secciones, por ejemplo, ISIS, Daesh, está todavía en Sinaí, secciones de Al Qaeda también. Puede ser que también sea eso. Es algo importante que hay que tener en cuenta. Así que eso es algo que justo lo estoy analizando, preparándome también para una conferencia sobre eso. Pero los datos sí se toman y el gobierno israelí también está analizando qué está pasando con Egipto, a dónde van o qué están preparando, si es algo que tiene que preocupar a Israel o no. En su momento se verá. Por el momento, sí, supuestamente sí es una aliado de Israel, ya tenemos que verlo. Después, sobre Turquía me dijiste. Sobre Turquía también, hoy estuve, tenía una hora mientras estaba comiendo, y estuve diseñando mapas. Yo trabajo mucho con Photoshop, pero no con Photoshop, con PowerPoint, pero con eso tomo mapas y de esa manera estuve viendo las facciones de cómo fue la revolución en Siria, la revolución, por así llamarlo, y cuál fue el papel de Turquía en esto, ¿no? Y cuáles son los pasos que tal vez Siria quiere llegar a... Estuve como jugando un poco, ¿no? A mi forma de ver, Turquía quiere transformar a Siria en su proxy. Si antes Siria era un proxy iraní, Ujú. ahora quiere transformarlo en un proxy turco. De hecho, Tahrir al-Sham, por Giuliani, una vez que Giuliani se separa, digamos, de Al-Qaeda, porque Giuliani pertenecía a Al-Qaeda, a lo que era el Nusra. Pero entiende que para parar con los bombardeos estadounidenses y rusos que bombardeaban estas secciones diciendo que estaban combatiendo contra Al Qaeda y contra Daesh, decide separarse de manera oficial de Daesh y de Al Qaeda. Entonces, una vez que se separa de Daesh y Al Qaeda, crea su propio, digamos, organización que ya no tenía, supuestamente no tenía conexiones. Tanto Daesh, o sea, ISIS, Estado Islámico, como Al Qaeda, lo bendicieron, que eso es algo muy extraño, porque es como irte a una mafia. Realmente cuando te vas a una mafia, nada, no recibes la bendición de nadie. Todo lo contrario, pasás a ser una persona que empieza a competir contra ellos. Pero esta vez lo bendicieron, significa que tal vez no realmente se separaron. Y eh, de repente Giuliani deja entrar en la zona donde ellos estaban, en Iblis, a los turcos, al ejército turco, y deja ser proxy de Turquía. Entonces toda esta toma del poder por parte de Tahrir al-Sham y del Ejército Nacional de Liberación Sirio, en parte es porque son proxies de Turquía. Ahora bien, yo creo que si que en algún momento Giuliani va a querer dejar de ser proxy de Turquía y va a querer ser realmente su propio Estado. Y entonces, y Turquía, por otro lado, prefiere que la NSA, o sea, el Ejército de Liberación Nacional Sirio, sean realmente los que tengan el poder. Entonces yo creo que en algún lado va a haber algún tipo de conflicto entre ellos. Y de esa manera Turquía va a querer tomar todo Siria a través de la NSA, o sea, de su próximo preferido. Yo creo, puede ser que nunca pase, puede ser que sea un entendimiento, hay que ver qué pasa ahí. De todas Igual me formas, das un poco de Lior, miedo, porque me das un poco de miedo porque yo todavía me acuerdo de vos y yo tomando un vinito en enero del 23 en Beit Berl, vos hablándome de lo que podía llegar a pasar en Gaza y 10 meses después pasó lo que pasó. Así que si vos también estás hablando de Turquía y de él lo Siria dice y de siempre, yo lo Egipto, avisé hace tantos yo lo programas. avisé hace tanto tiempo y yo soy testigo fiel de lo que vos avisás hace tanto tiempo. Así que me das un poco de miedo, Lior. no, es que hay una versión peor, que es que Giuliani realmente sea independiente
los eche a los turcos y ahí genera un Al-Qaeda 2.0 Claro. en Siria. Eso es peor. O sea, no sabes cuál es la peor opción. Después está la CSDF, que es el ejército, se podría decir, Sí, kurdo sí, o de sí. resistencia, donde hay muchos kurdos. En fin, que esa sería la mejor opción para Israel. Así que, en fin, es una situación muy delicada. ¿Por qué me preguntan de Turquía? Hablo de Siria porque es la frontera directa con Israel, Ujú. ¿no? Y que, irónicamente, Turquía está criticando que estemos situados en los altos del Golán, cuando ellos están tomando la mitad de Turquía y la mitad de Siria. Pero bueno, Claro. Eh, él tiene una cara de piedra, tiene Erdogan, en esas cosas es un ídolo, porque es el chabón, toma No le Chipre, importa toma esto, y nada. después te dice, claro, toma Chipre, toma esto, y después habla de nosotros, una cara de Bueno, pero piedra. es como los que piden proporcionalidad a Israel, o es como Sí, Putin, por, Totalmente, como Putin dando totalmente. lecciones de moral y buena costumbre para Israel cuando hace lo que hace ya, con Ucrania. Dale. Lior, yo te quiero hacer otra pregunta, a ver si la podés responder brevemente, porque te voy a tirar un tema que vas a querer desarrollar largo y tendido, que creo que va a ser para varios Pará. programas. Si le vas a tirar una cosa larga, quiero contestarle un segundo. Hay gente que está escribiendo, y por una cuestión de respeto, lo decimos de los cuatro, hay gente que está escribiendo reclamando que escriben y que no les estamos contestando. No es que no los estamos leyendo, hay veces que tenemos más tiempo para poder leer y hacer el ida y vuelta con el público, hay veces que no, porque los temas como los que estamos hablando hoy dan más para explayarse. No es que no los leemos, no es que los queremos dejar de lado, los leemos a todos y tratamos incluso de yo ir metiendo los temas después que también ellos tengo una dicen dentro de pregunta. la conversación, pero bueno, nada, el programa de hoy nos va llevando, A esto no todo. deja de ser un programa en vivo y nos va llevando a escuchar un poco más o a interactuar entre nosotros cuatro y no tanto a poder contestar. Perdón, Gabriela, si debería, no deberíamos. El programa de hoy dio a que no contestamos, a veces sí, a veces no, pero los leemos a todos y agradecemos mucho la participación de Hubo todos. Igual una, siempre tienen el hubo una Instagram reunión de del Lior y Ministerio le del pueden Exterior, preguntar directamente. Todo lo que quieran, Dior, encantado. hubo una reunión del Ministerio del Exterior para gente en España. Yo no Va, escuché. va a Lo estar hablamos Sí, bueno. después. ¿Eh? Claro, sí, yo tampoco, Lior. Lo hablamos después. Lo lo hablamos hablamos después. después. Sí. Te hago una Eh, pregunta, a ver si la sí. podés responder brevemente. Hezbollah y Hamas, obviamente, tuvieron muchas pérdidas, le eliminamos a la mayoría de sus líderes. Irán está intensificando y le está dando mucha fuerza a los hutíes, sintiendo que tanto Hezbollah como Hamas no tienen eh, Irán, más que hacer contra Israel, por sí, llamarlo de una manera. Irán está haciendo eso, pero Irán misma se está quedando casi sin recursos. Hay que entender que Irán, te puedo decir algo, que el que más está afectándose de toda esta situación, adivinen qué país está sufriendo peor todo lo que está pasando. Irán. No, Irak. A propósito, si Israel se va a apropiar de del monte Hermón, la parte siria del monte Hermón no se va a apropiar, la va a mantener estratégicamente, militarmente, pero no de manera oficial. Espero que algún día sí, pero no creo que eso Te, pase. te Sí, vuelvo a Irak, la ¿por qué? pregunta. Sí, acaba de para nombrar Irak, Irak. No habíamos Irak, nombrado Irak en esta pero ¿por no qué? conversación. llegamos al Ah, próximo programa. no, Quiero pero saber ¿por qué qué? pasa Irán y los hutíes. ¿Por qué Irak? Pero no, sí, pero los hutíes es cuestión de tiempo, otra vez. De todas formas, lo que hace Israel llegar a 2.000 kilómetros es un montón, pero es nada. ¿Ok? No, no es suficiente. ¿No nos Si vos asusta querés, que no intensifique el les hace nada. armamento O Irán a sea, ellos? vos querés realmente terminar con los hutíes, tenés que organizar el ejército yemenita que está en contra de los hutíes y que ellos se los Ajá, lleven puesto. ok. ¿Está? Por decirlo rápido y criollo, porque como no hay mucho tiempo y eso, y al propósito Estados Unidos creo que está por hacer eso. Israel va a apoyar y todo, al final hay que ver qué pasa. Arabia Saudita seguramente va a querer meter mano en esto. En fin, es complicado. Un día lo analizamos y nos enfocamos porque es para desarrollar. Ok. Pero Irán está teniendo crisis energéticas a tal punto que también está dejando de pasar eh, eh, sus energías, o sea, sus fuentes de energías a Irak. Eh,
algunas fuentes de petróleo fueron de lo que es fábricas, y eso al parecer en el ataque israelí no lo están reconociendo, pero sí no fueron muy afectadas, a tal punto que Irán ha tenido que decidir si poner en fábricas críticas civiles la energía o en la población cuando estamos en invierno. Hay sectores que están nevando allá. Y han decidido que no iban a ir a las fábricas, sino que iban a ir a la población para que no se le muera la mayor parte de la población. Entonces, está sufriendo gravemente lo que está pasando. El ataque israelí fue mucho más de lo que vendieron después, o sea, lo que ellos vendieron. Israel no le interesó también decir cuánto daño hizo, pero el daño es muy fuerte. Entonces, Irak, que estaba recibiendo buena parte de la ayuda digamos, de lo que es parte de fuentes energéticas, está sufriendo. Irak también va a sufrir porque Turquía les está quitando fuentes de agua potable. Y ahora que Turquía va a tener el poder sobre Siria, mucho más se va a ser afectado. Irak va a ser uno de los países con más crisis humanitaria, muy, muy parecido a muchos países de africanos. Eso es algo que hay que poner el foco y el punto a futuro, a analizar y desarrollar, pero hay que tener en cuenta porque eso es un caldo muy bonito para generar más organizaciones terroristas, más Exacto. extremistas todavía. Eh, entonces el foco de todo eso, más que nada, más que los yemenitas, va a ser Irán. Y justamente lo que decía, que por eso puede ser que la administración Trump tal vez no tenga que disparar ni una sola bala para hacer caer el régimen. Puede ser que con las sanciones económicas sea suficiente. Hay que entender que Rusia no está en una situación en la cual puede ayudar a Irán, y el único que queda es China, que si Trump lleva las planificaciones que tiene para tomar con China, para llegar a entendimientos, pero también a sanciones, eso puede hacer que China realmente se aleje, porque hasta ahora China, ¿cómo negociaba con Irán? Por medio de empresas pequeñas. O sea, las empresas grandes, que si sufren sanciones pueden afectar la economía china, no negocian con Claro. países que tienen boicot, pero toma empresas chicas, y esas, por más que reciben sanciones, no afectan la economía china. ¿Ok? Pero una vez que la administración Trump entra en ese tipo de cosas, creo que va a ser muy agresiva más que nada con China. Hay que entender que Trump ve a los chinos como un enemigo declarado. O sea, ellos han dicho, por ejemplo, el coronavirus virus fue un ataque biológico chino, él mismo lo Ujú. dijo. Entonces, el trato va a ser muy diferente que con la administración Biden. La administración Biden, estamos hablando de una administración que el Giuliani, de repente, cuando subió al poder de Siria, ya a las horas empezaron a decir en Estados Unidos que van a ver si lo sacan de la lista negra de terroristas del FBI. Entonces, o sea, ¿cuánta debilidad querés mostrar? Entonces, hay que ver qué pasa con ese tipo de cosas. Yo creo que estamos en un año que va a ser bastante histórico, mucho más de lo que fue el 2024, en lo que es empezar a ver el principio de cambio del Medio Oriente en general, y con esta parte así un poco más positiva podríamos despedirnos, digo, ¿no? No para manejar el programa yo, pero... Sí, porque No, no, básicamente nos dejó knockout, ¿no? Es como nadie dice no nada. lo manejes, Lior, que después la gente piensa que es tu programa y no el nuestro, y cada No, vez que hablamos nos retan porque hablamos y no te claro. dejamos hablar a vos. El que quiera hablar con Lior, le paso el teléfono No, 053. Lo llaman, Lior seguro va a estar encantado de darles clases Claro. teóricas, Media hora por encantadísimo, teléfono. encantadísimo. Chicos, parece que la Casa Blanca habló con Netanyahu hace momentos. Te tiro una de último momento porque dale. así nos despedimos como que estamos en un programa en vivo. En instantes va a haber declaraciones sobre la conversación que hubo entre funcionarios de la Casa Blanca, digo, el presidente saliente Biden y el primer ministro Netanyahu. Si seguimos al aire, recibo la Y información, se yo las les voy a leo y decir si no, algo. besito, chau. Escuché hoy una frase en hebreo, que después la vamos a traducir, que es Godel a Tzipiot, Godel a Xabot. Con esto, Najón,
Con esto del acuerdo es cuanto más grande tenemos las expectativas, Las más grande las expectativas pueden ser más grande la desilusión. Y esto va acorde al posible acuerdo. Estamos todos muy pendientes, estamos todos desesperados porque esto se llegue, porque se liberen a los 98 personas, porque Kfir Vivas cumpla este sábado sus 2 años en libertad y como cualquier nene debería festejarlo, y porque los Hayalim regresen, como decimos siempre, porque no queremos más pérdidas, porque son 15 meses de, como dice Lior, de no parar, de volver, de intentar volver a su vida normal, a su rutina, a su trabajo, estar con sus hijos, con su pareja, con su familia, con la cabeza que sigue estando allá y con el corazón quebrado, porque tiene un montón de amigos, él como todos nosotros, conocidos, vecinos, que caen en combate también. Entonces decimos, basta. Pero vamos Por eso a decir una cosa, Luli, ellos lo saben, los terroristas lo saben, cada movimiento nuestro, cada cosa que pensamos. O sea, a nosotros nos cuesta pensar como terroristas, pero a los terroristas no les cuesta pensar como nosotros. Cada movimiento que ellos hacen, ellos saben qué es lo que nosotros pensamos, ellos saben que nosotros daríamos cualquier cosa por traer a los 98 de vuelta. Es parte de este juego perverso que hacen. Es que total, pero eso nos justamente para diferencia. entender un terrorista hay que ser un terrorista, y entonces Claro. es muy difícil entender. O sea, Me no, quedo, si no sos un psicópata, no lo podés. yo me quiero quedar con algo que decías, Lior, hace un rato respecto de la discusión de los dos estados. Y yo creo que cuando todo esto haya pasado, yo creo que vamos a dar la discusión de los dos estados. ¿Saben por qué Lo vamos a dar la discusión dejamos. ¿Saben por qué vamos a dar la discusión de los dos estados? Sí, porque ellos no quieren. Porque somos el único país democrático del Medio Oriente. Porque dar la discusión de los dos estados no significa que vayamos a aceptar los dos estados. Yo concuerdo con Lior, no podemos seguir siendo tan inocentes y tan adolescentes de pensar que cuando haya un segundo estado entonces la paz va a ser posible. Pero dar la discusión, como en todo país democrático, no significa que vayamos a aceptar lo que ellos Gaby, piden. pero Significa no que vas vamos a a tener que darla. Gaby, pero no vas a tener que aceptarlo vos, porque ellos se van a negar como se negaron Desde siempre. El Porque el año para ellos, A 48. mí, yo el 9 de octubre, el 10 de octubre, estaba todavía en Buenos Aires y aparecí por un medio de Buenos Aires. Yo dije algo, una frase que puede ser muy simple y al mismo tiempo lo que entendemos del problema es muy profunda, que es, dije algo que parece muy loco. Dije, esta es la oportunidad para los palestinos para liberarse de Hamás y justamente apoyar Totalmente. eso. Totalmente. 100%. Y Coincidimos los todos con vos. palestinos tuvieron esa oportunidad de oro, de decir, apoyamos al ejército israelí, el momento de liberarnos de Hamas. Al final eligieron Hamas, ya está. Era la Nos última esperanza. vamos. nos vamos. Fuerte, Leo, lo que decís, pero es totalmente cierto. Gracias, Lior. Un placer, como siempre. Y para los que creen que no te dejamos hablar, te queremos. A mí me encanta. A mí me encanta que podamos debatir, porque de eso se trata este programa. Ustedes y toda la gente que dice que no se está informando y que nos agradece por estar semana tras semana, porque somos un poco la voz de los que no tienen voz y porque les ayudamos a acercar un poco de la información y de lo que realmente está pasando acá y de cómo estamos viviendo acá. Esa es la idea de este programa, que podamos conversar, que podamos debatir, que podamos dar los puntos de vista de cada uno de nosotros cuatro, de Gaby, de Luli y de mí y mía, y en este caso de Lior o de cada uno de los invitados que va pasando semana tras semana, y eso creo que es lo que Nos nos gusta diferencia. y lo que nos diferencia y lo que Nos tratamos de hacer, enriquece. lo que nos enriquece. La verdad que yo, y no es por una cuestión de ego, y creo que nos ha pasado a lo largo de este año a cada uno, yo quiero hacer una mención especial a la gente que, ustedes saben, estuve en Buenos Aires durante 2 semanas y ha sido muy loco cruzarme con gente que me paraba por la calle como si fuera un rockstar, ¿viste? Y la verdad que creo que ninguno de nosotros cuatro pretende eso para nuestras vidas. Y que me decían justamente eso, sigan adelante, sigan informando, sigan diciendo, sigan hablando, sigan contándonos lo que pasa y una vez más, y como decimos desde hace un año, acá vamos a estar contándoles y acompañándolos e informando y tratando de darles más y más información hasta que todo esto haya terminado de la manera que todos esperamos que esto termine.
Así es, gracias a AMIA Online, gracias a Vis a Vis por estar semana a semana acompañándonos, permitiéndonos tener llegada a la mayor cantidad de gente posible. Después pueden ver el programa a través de la página de Instagram de Lior, de Sisi Emperatriz, de Gaby de Piedra Libre, y mañana también va a estar subido en Y YouTube. compartan los videos. Y compartan los videos. Compartan los Y el videos. domingo nos El de vemos. YouTube es más fácil de compartir, compartan los videos a todo el mundo. Es lo más Así fácil. es la manera también de ser parte de esta voz, de seguir en forma conjunta diciendo la verdad y que la gente se entere que es una guerra que Israel nunca quiso empezar y que simplemente queremos defendernos y vivir en paz. Un abrazo a todos. Chao. Buena Chao. semana para todos, Nos que vemos. tengamos buenas Shavuot. noticias. Gracias. Amén. Bye.